antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Desinformación, discursos de odio y negacionismos. ¿Qué se hace y qué hacer para superarlos? Es la pregunta disparadora de la jornada taller que se va a concretar este viernes desde las 12 a las 14 y de las 15 a las 19 en el aula 36 del campo de la universidad, allí donde está la Escuela de Enfermería. Esto es organizado por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas, el Departamento de Ciencias de la Comunicación y el Consejo Directivo de ISTE, que es la confluencia de CONICET con la Universidad Nacional de Río Cuarto. La responsable de esa charla está en comunicación de esa jornada taller con nuestro programa. Vamos a saludar en la mañana, así son las cosas, a Soledad Segura, licenciada en Comunicación Social y magíster, doctora en Ciencias Sociales. Soledad, un gusto. Guillermo Jeremía, del programa Así son las cosas, le da los buenos días. ¿Cómo le va? Hola, Luciano, muy buenos días. Muchas gracias por el contacto. Bueno, materia difícil de asir, de aprender, de intentar separar o diseccionar, porque hay mucha gente que necesita de las fake news y de las mentiras para confirmar su ideología. Entonces, con el negacionismo, ¿se puede responder con racionalidad y verdad? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Con mayúsculas. Yo creo que sí, pero en parte, ¿no? Está claro que no alcanza, ya lo vemos habitualmente, ¿no? Cuando en redes sociales, pero también cara a cara o entre grupos de amigos, amigas, compañeros de trabajo, etcétera, o familia incluso, se contesta racionalmente a algo que es mentiroso, engañoso, o además de ser mentiroso, engañoso, está distribuido, ¿no? Se difunde maliciosamente, es decir, con intención de manipular. Es muy difícil responder solo con argumentos racionales, ¿no? Porque los seres humanos no funcionamos solo racionalmente. Este tipo de discurso genera adhesiones también a nivel afectivo, identitario, como vos decías, por ejemplo, con respecto a la ideología, pero ideología es amplio, ¿no? No solo ideología política, sino como cosmovisión, formas de ver el mundo, de pensarnos a nosotros mismos en ese mundo, etcétera. Entonces, también, y eso es parte de lo que voy a trabajar el viernes en Río Cuarto con quienes vayan a esta jornada taller, es resultado de una investigación de 2 años que se ve adelante aquí en Argentina, en Brasil y en Colombia sobre estos temas. Y bueno, y no solo sobre los problemas, sino sobre qué se hacía para intentar superar estos problemas. Y bueno, justamente un punto central de lo que observé y de lo que indagué como estrategias que funcionan un poco mejor son las que combinan y de manera pragmática, es decir, atendiendo a cada situación en particular, combinan el argumento racional, ¿no? Empírico, con argumentación basado en la evidencia empírica, con argumentación lógica, pero lo combinan con las vivencias cotidianas, con la emocionalidad, con las relaciones de empatía, con los testimonios de personas, digamos testimonios subjetivos, ¿no? Todo ese otro abanico de estrategias y de posibilidades de diálogo que tenemos desde otros lugares que están más vinculados habitualmente con lo afectivo, con lo emocional, con lo cotidiano, ¿no? Con la vivencia propia, con la experiencia. Y ahí es más difícil que se nos responda se nos siga respondiendo con más mentiras o con agresiones, en el caso de los discursos odiantes, ¿no? Porque es más fácil mentir y agredir en abstracto
que cuando hablamos de situaciones y personas concretas. Sí, hay que aclarar, Soledad, respecto de esta idea de que a veces la información es errónea por que no tuvo rigor profesional en la construcción, que eso nos suele pasar a los periodistas. Para eso están la Federrata, para eso está la admisión, me equivoqué, corrijo. Pero aquí hay una intencionalidad manifiesta de impulsar determinadas lógicas con mentiras que cuenta con el aval de las propias plataformas. Digo, los algoritmos te terminan alimentando porque financiando bots o troll terminás instalando la lógica de consumo. ¿Contra eso se puede hacer algo? Porque al fin de cuentas es el negocio de 10 personas, que es el que termina condicionando nuestra construcción de ideas. Sí, de menos de 10. Sí, sí. Las Big Tech son muy poquitas, ¿no? Contadas con los dedos de una mano y son las que controlan hoy, en gran parte del espacio público mundial, ¿no? No solo en el país. Pero lo que vos decías hay dos cuestiones. La primera, das exactamente en el punto, y es que no es lo mismo, y eso me parece muy importante siempre aclarar, ¿no? No es lo mismo lo que vos decís de procesos de construcción de verdades, ¿no? Verdades no porque haya una única verdad, sino porque en las sociedades occidentales, desde el movimiento de la Ilustración hasta ahora, o sea, hace siglos, que socialmente hemos acordado, consensuamos que el modo de definir que algo es verdadero es con evidencia empírica y con argumentación lógica, ¿no? Y por ejemplo, el ejemplo que vos dabas, el periodismo, igual que la ciencia, ¿no? O sea, aquello a lo que te dedicas vos y a lo que me dedico yo, son dos profesiones que trabajan en pos de construir verdades de esa manera, ¿no? Pero cometemos errores. El error en un intento de seguir esa lógica, como vos también decías, es subsanable. Por ejemplo, con la Federrata, por ejemplo, con el derecho a réplica, etcétera. Pero también las personas que no tienen este tipo de profesiones, tal vez, por ejemplo, comparten de buena fe información que les llega a través de conocidos, conocidas, en quienes confían. Entonces la comparten porque confían en la fuente, ¿no? En quien les mandó la información. Y la comparten de buena fe, pero es información mentirosa o engañosa. Bueno, eso tampoco es desinformación, ¿no? Esa es información falsa y ahí se convierten en vehículos sin intención, en vehículos de esa información falsa. Pero la desinformación es lo que vos mencionabas, son las campañas de distribución de información falsa de manera deliberada y con la intención de engañar a la población sobre ciertos temas, ¿no? Entonces siempre las campañas de desinformación implican una intención de manipular y por lo tanto son siempre producidas, digamos, en el origen. Cuando uno rastrea el origen, ¿no? Y no siempre es tan sencillo rastrear el origen de las campañas de desinformación, pero en muchos casos sí, son producidas por poderosos, ¿no? Por las élites, decimos nosotros, ¿no? Élites políticas, élites económicas con intereses muy específicos. Eso por un lado. Y lo otro que vos decías, la cuestión de las plataformas en particular. Porque digo por un lado porque la desinformación también circula en el boca a boca, también circula en el mundo offline, ¿no? Pero sí estas condiciones tecnológicas, digamos, sobre todo desde la masificación del uso de las redes sociales, permitió que la distribución sea instantánea, mucho más sencilla, reticular, ¿no? De manera vertical, ¿no? Por ejemplo, había campañas de desinformación con la guerra de Malvinas, ¿no? Pero ¿qué pasaba en esa época? Las jerarcas de la dictadura se ponían de acuerdo con los jerarcas de los medios, por ejemplo, con la editorial Atlántida, y bajaban líneas de qué es lo que tenía que ir en las portadas y en el contenido editorial de las notas y qué tipo de fotografías se publicaban y cuáles no. Había un control vertical de la información y también de las campañas de desinformación. Ahora es reticular, es en red, ¿no? Esto que yo decía, nos convertimos en vehículos de esas campañas sin intención de hacerlo.
Entonces, la masificación de las redes sociales implica una condición de posibilidad para que este problema que ya existía, que es histórico, se agudice en nuestro tiempo. Es una de las condiciones, entre otras. Bueno, y con respecto a la pregunta sobre las plataformas, hay intentos de regulación, ¿no?, de las plataformas. Hay intentos, primero, de las propias plataformas, porque la presión social y política en varios países y regiones del mundo es alta, entonces las plataformas generan sus propias regulaciones. El problema que hay con eso que llamamos regulaciones privadas es que suelen ser poco transparentes, son opacas, no sabemos muy bien cuáles, ¿no?, son los criterios con los que se rigen. Creo que todos hemos tenido alguna experiencia cercana de alguna censura de contenidos o de fotografías o de perfiles, incluso por razones muy poco claras. Bueno, eso es un problema muy serio, y también su aplicación discrecional, y además que implican, bueno, otro tipo de problemas. A veces el riesgo, muchas veces, por no decir en la mayoría de los casos, el riesgo de esas regulaciones es más alto que el problema que se quiere contener. María Soledad, sí, perdón que le interrumpa, pero por cuestiones de tiempo tenemos que ir cerrando. Quería preguntarle en el final, porque los profesionales de la comunicación, del periodismo, los políticos lo saben, porque usan estas estrategias. Pero hay mucha gente que sus asuntos no son esto, pero que revisan las redes, miran, se guían, tienen grupos de pertenencia, de amistad. A esos, ¿cómo se les recomienda que ellos tengan su propio antídoto contra las mentiras, las fake news, el sesgo intencionado? Yo creo que la vieja regla del periodismo sirve también ahora para quienes no nos dedicamos a eso, que es chequear las fuentes, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Quién lo publica? No quién nos manda la información, porque en general es gente en quien confiamos, sino de dónde salió esa información, cuál es el origen. ¿Es una captura de pantalla y supuestamente es de un medio? Bueno, ¿de qué medio? ¿Puedo entrar a ese enlace? ¿Es un medio reconocido o es un medio que nunca lo escuchamos nombrar? ¿De qué país es? ¿De qué fecha? ¿No? Esas cosas como muy básicas que eran el quién, el cuándo, el dónde, ¿no? Eso ya nos cura, ¿no?, nos previene, es como un barbijo que nos pone una barrera a un montón de información falsa. Y después chequearlo en otras fuentes, ¿no?, que es otra regla del periodismo. No podemos quedarnos con los que nos dicen uno solo, sino ver si esto mismo se dice en otros lugares respetables, confiables, que tengan reglas de edición, etcétera. Me parece que esto es como básico, ¿no? Hay otras cuestiones, pero esto es como fundamental. Desde su punto de vista, y para finalizar, ¿cuáles son las consecuencias que provoca este estado de cosas? Porque ya las estamos experimentando. De hecho, hay elecciones que se han construido con mentiras que se instalaron en las redes sociales, no solo aquí, sino en el mundo. ¿Hay un deterioro de la calidad institucional de la organización social? Esto tiene muchas consecuencias graves y no son solo problemas comunicacionales. Es decir, hay un problema comunicacional directo. Por ejemplo, hoy justamente leía un estudio muy reciente de Argentina que 6 de cada 10 periodistas mujeres del país están silenciadas en redes sociales, pero han sido silenciadas por las campañas de hostigamiento en su contra, ¿no? Es gravísimo, o sea, es más de la mitad de las periodistas mujeres del país. Entonces, el silenciamiento es un primer problema comunicacional, ¿no? Otras periodistas mujeres que no han sido hostigadas lo van a pensar 2 veces también si eso les pasó a las compañeras. Entonces, no es solo contra la persona que está siendo hostigada, sino que es como ejemplificador para el resto del grupo. Eso es un problema comunicacional gravísimo. Esto tiene consecuencias sociales también, porque empezamos a desconfiar, ¿no? Esto ya sabemos que a veces nos meten el perro, como decían, y entonces tenemos cuidado, ya no sabemos si lo que nos mandan es cierto o no es cierto, en quién podemos confiar y en quién no, ¿no? Bueno, esa generación de desconfianza, de incertidumbre, de que no estamos muy seguros dónde estamos pisando,
si es terreno amigo o no, o si es terreno amigo pero está siendo vehículo de otra cosa, como yo explicaba. Eso tiene influencia social, o sea, no va debilitando los lazos sociales, ¿no? Nos hace mirarnos de reojo, y me está jugando a favor o no, o bueno. Y estas dos cosas además tienen gravísimas consecuencias políticas, que es lo que vos mencionabas, no solo por la manipulación durante las campañas electorales, que efectivamente, como vos decías, ya está demostradísimo aquí y en otros lugares del mundo que eso ha funcionado, sino también en nuestros debates públicos cotidianos, ¿no? Ahora, por ejemplo, están en tema de agenda los intentos, los ataques contra las universidades públicas y las luchas universitarias, y en eso se está circulando unos niveles de desinformación y de discursos agraviantes y ultrajantes altísimos, ¿no? Entonces, nuestros debates públicos comienzan a estar viciados también, y por lo tanto, de acuerdo a eso, nuestras acciones políticas y decisiones políticas en tiempos electorales, pero también en el tiempo no electoral también. Es un problema grave para la democracia, ¿no? Si nuestro debate público está viciado, es un problema serio para nuestra democracia en Argentina, pero las democracias, ¿no? Porque es un problema serio en muchas regiones del mundo. Soledad, muchísimas gracias. Reiteramos la invitación para este viernes 18 en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la Escuela de Enfermería del Aula 36, la jornada taller sobre desinformación, discursos de odio y negacionismo, a cargo de la investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, la doctora María Soledad Segura. Ha sido muy amable en atendernos, Soledad. Muchas gracias a ustedes, Guillermo, que tengan muy buen día. Bueno, ahí está la referencia, algo que es de consumo diario de todos nosotros, los procesos de desinformación, los negacionismos, y yo dejé fuera de agenda en la entrevista y de exprofeso otra de las cuestiones que están muy enraizadas en estos días, que son los discursos de odio. Porque entre otras cosas, los discursos de odio se construyen para que hablemos de ellos, ¿no? El tipo que te dice, se rascan el culo, en un mensaje, te lo dice para que vos alimentes la reacción mía, para que yo le diga a él y vos te rascás el culo también. Lo leí de profesor porque sabía que esta cuestión la íbamos a tratar. Entonces, si uno entra en esa lógica, ya ganaron. Ya ganaron. Se los muestro como botón de el por qué funciona así lo que funciona, ¿no? Cuando el tipo te dice, tienen kiosco y no te da argumento. Cuando te dice, se rascan el culo, ¿quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Los denunciaste? ¿En qué instancia? Te ganaron. Lo planteé para que tuviéramos la referencia de que eso funciona así. Y con un éxito impresionante. Impresionante. Así son